que jamás se habían acercado empezaron a ir porque le estaban dando medicamentos y generalmente de mejor calidad que el promedio que se utiliza el sector salud. Entonces, en Sonora tuvimos 10,000 derechohabientes más que el año anterior, que eran 186,000, y prácticamente subimos a casi los 200,000 que le decía, ¿no? En términos generales, entre 10 y 12,000 que estuvieron. ¿Y qué pasó? De repente nos llama el de Cananea: doctor, hay 2,000 federales aquí que vienen a lo de la mina, y mire, ya se acabó el botiquín en una semana, lo que me mandó para un mes. Oiga, que llegaron aquí tantos, ya te van, y pues como se mueven por todos lados, pues estaba también, en eso es un punto, ¿verdad? Hubo otras situaciones, los que no venían cada vez, y empezaron a haber más utilización y más reflejo en la situación, en la presión del gasto de los medicamentos y de otras cosas. En Hermosillo, particularmente, en el Hospital Ocaranza, en Hermosillo tuvimos un brote de dengue, y a partir de septiembre se empezó a manifestar. 60 consultas diarias en promedio se dan en urgencias en el Hospital Ocaranza. Teníamos 200. Y como dice el delegado, mi reconocimiento a los trabajadores de esa institución y de allí de urgencias y de todo el hospital, porque la misma gente sacó las 200 consultas, la misma gente que sacaba las 60. Eso sí, con más presión, con más estrés, con más carga, pero la sacó. Y se hicieron exámenes de laboratorio inusitadamente, porque era la única manera de estar controlando que aquella persona no cayera en un estado de gravedad por la cuestión del dengue. Muchos estudios así. Entonces, esa fue aquí particularmente en Sonora. Pero ¿qué pasó cuando nosotros empezamos a pedir más medicamentos del SENADI? Ustedes saben que hubo situaciones muy difíciles, inclusive para nosotros aquí en Sonora, que ahorita en Mexicali no tiene hospital el ISSSTE. Está subrogando en unos lugares muy pequeños. ¿Por qué? Porque se afectó con el temblor que hubo más o menos en junio, julio. Se afectó la infraestructura. Pero tienen una atención especial y son bien atendidos. Sí, sí, o sea, se afectó la infraestructura, están subrogando. Yo no estoy discutiendo la calidad de la atención en este momento. Qué bueno que lo diga así, ¿verdad? La situación es que nosotros tuvimos también una afectación de infraestructura ahí, que a nosotros sí nos causa algún problema, porque muchos de nuestras referencias eran para allá, ahora tienen que ser para Hermosillo, porque no está toda la capacidad abierta para allá. La otra situación es que hubo contingencias muy serias en Veracruz, en Tabasco, donde se perdió mucha infraestructura, medicamentos, y muchos del medicamento y de las cosas fueron a gastos extraordinarios. Entonces, lo que había de previsión para enero y febrero, porque siempre en el gobierno federal las licitaciones y las adquisiciones son con el presupuesto del año corriente, y entonces se hacen las licitaciones, se hacen las adquisiciones, y siempre en toda la vida las licitaciones y las adquisiciones del suministro casi siempre es en el mes de marzo, cuando bien nos va la entrega. Pero ahora se afectó la reserva que había en enero y febrero, y de repente ya los almacenes centrales no tenían medicamento alguno que distribuir, la distribuidora. Y eso es lo que nos pasó en este año, particularmente, donde mucha de esa reserva se agotó y no había medicamentos a nivel central. Desafortunadamente, sin presupuesto, y más como son las adquisiciones, particularmente en el ISSSTE, son adquisiciones centralizadas. El delegado no tiene recursos asignados, la delegación Sonora no tiene recursos específicos asignados para hacer compras de medicamentos. Todo es licitación central, y de allá la distribuye. Absolutamente, si es laboratorio, es una licitación nacional, una empresa gana, y esa empresa entrega en todos los puntos de servicio el reactivo,
las pruebas y todo lo que se utilice, es más, a veces hasta los aparatos, y cambian de proveedor, se lleva su máquina, el otro entra con su máquina y con los reactivos, aunque estén buenas, pero son licitaciones. Entonces, en ese sentido, al no haber medicamentos, pues imagínese usted toda la situación que ustedes mismos han estado viviendo, ¿verdad? Se privilegió por alguna disposición especial y las gestiones del delegado, presionando también y pues apoyados por la nivel central, que en primer lugar, el primer flujo de recursos que llegó, así fuera para otra situación, se destinara para que no faltara nada en el hospital, para que la gente que pues tiene situaciones de riesgo y situaciones de vida no se dejara de trabajar y no se dejara de tener. Ese es el primer punto. El otro aspecto es que se tenía igualmente una situación de cupones para que lo que no tuviera la farmacia como estrategia, con los cupones se hiciera en el Superiste. Pero Superiste es la misma estructura, él necesita tener presupuesto autorizado para comprar medicamentos. Y le sucede lo mismo, no tiene presupuesto, se le agotan sus reservas y ahora sí, ya también ya se le autoriza una compra y adquisiciones, y es mediante un mecanismo que en estos últimos días se ha logrado tener de alguna manera. Se acabaron hasta los cupones. Entonces, ahorita, después de casi un mes muy crítico, ¿verdad? Muy crítico, prácticamente desde el 15 de enero, empezó ya a verse algunas de las situaciones de asignación de recursos. Ya, por ejemplo, en el día de hoy, por ejemplo, aquí en Caborca, ya nos entregaron, y en otros lugares desde la semana pasada, prácticamente, nos empezaron, desde el fin de semana pasado, empezó ya a surtirse las farmacias del Superiste. Y esa es la primera medida que nos dieron a nosotros surtimiento colectivo para las necesidades que teníamos en un porcentaje mínimo. El segundo punto es que en lugar de cupones, como se agotaron, empezamos a dar recetas y no las están aceptando en las farmacias del Superiste en lugar de cupones, hasta que no tengamos los cupones. Hoy nos están entregando 5,000 cupones allá en México, para que ya en la semana que entra repongamos las recetas que entreguemos al Superiste para que les den el medicamento a ustedes, se los repongamos con esos cupones, que es el mecanismo que establecieron para poder entregarlos. Y según las declaraciones del director general y lo que nos mandaron a nosotros, ya se hizo la licitación, ya empezaron a hacer el suministro, y para el 25 están dispuestas ya, el 25 de este mes de febrero, están entregados ya las 545 claves de medicamentos que se licitaron en el almacén nacional. De tal manera que muy probablemente nosotros, entre el 26 de febrero, máximo el 29 del día 1 de marzo, estemos recibiendo ya nuestros medicamentos en las farmacias de cada una de las unidades, ya para tener ya, sin necesidad de mandar a la gente traerla dando vueltas. Ha sido una cosa muy desgastante para la gente que tiene que esperar 2 horas o más, y luego pasar y que le den un cupón y esperar otro tanto tiempo, y luego ir y que todavía no se tenga. Hay gente que de veras ha llegado con nosotros a las oficinas, o que va con los coordinadores, que trae hasta 3, 4 recetas y nomás trae paseando las recetas, y ha sido una situación muy lamentable de que pues no se tenga a tiempo el medicamento. Sin embargo, pues esas son las posibilidades que hemos tenido de actuar de acuerdo a los recursos y la asignación como se da en el ISSSTE, y la limitante sobre todo de que todas las adquisiciones son a nivel central.
Lo único que nos dieron a nosotros es una disposición para estar utilizando presupuesto para aquellos insumos necesarios para la vida y la función. Hemos tenido que subrogar también algunas situaciones a hospitales, ya sea públicos o privados, que cuando ha habido alguna limitante en nuestras instalaciones. Bueno, sí, más o menos. Sale, gracias. Pues mire, hay en todos los aspectos hay ventajas y desventajas. En la centralización hay unas desventajas y en la descentralización hay unas desventajas. Si yo tuviera un presupuesto descentralizado ahorita y quiero concursar mis medicamentos y yo necesito 30 cajas de diazepam, a lo mejor el de México va a decir que flojera ir a vender 30 cajas de diazepam allá. Mejor vendo 30,000 aquí que me compre el seguro en México y sin mover un carro. O sea, tiene una gran desventaja el hecho que yo tengo un presupuesto porque no voy a salir a concursar contra otro. O sea, esa sería una de las desventajas, ¿verdad? Las licitaciones globales te dan muy buenos precios, ¿verdad? Y el otro problema, descentralizado. Ok, yo estoy descentralizado, pero si el dinero sale de la misma bolsa y Hacienda me lo va a dar todo en marzo, si bien me va, voy a tener el mismo problema que tiene aquel. No voy a tener dinero para salir. Y si se agotan mis reservas por una eventualidad, pues voy a estar en la misma situación. Porque al fin y al cabo es un recurso que se dispone de acuerdo al volumen de derechohabientes que tienes. Es un promedio de gasto y no se puede mover a uno. La asignación presupuestal es distribuida en esa manera. Y otra cosa adicional, ustedes conocen muy bien de presupuesto, están en una escuela y conocen muy bien de presupuesto porque ganamos un cheque. Ya sabes cuánto va para el agua, cuánto va para la luz, ya sabes cuánto va para la alimentación, ya sabes cuánto puedes gastar para la escuela y sabes si puedes salir algún día al cine o desafortunadamente a veces no puedes salir ni uno ni a cenar. Así son los presupuestos. Está una partida específica y asignada para esto y en eso te tienes que mover. Está en una situación así y de tal manera que si te dicen aquí está, este presupuesto es lo que le toca a su delegación, este presupuesto es lo que le toca a usted. Entonces cae uno en muchas situaciones a veces de rezago, pedir ampliación y estar haciendo y que te gestionen, peor cuando son problemas severos que te llevan un gran gasto, y que por ejemplo nosotros en el Hospital Ocaranza, les diré a ustedes, no sé por qué razón de la naturaleza, aunque está estudiado y hay estudios publicados, así como con todo respeto dicen enero y febrero desviejadero, no sé por qué no, pero diciembre, enero y noviembre, una serie de personas adultas mayores con fractura de cadera, cuando casi está cerrado el presupuesto y que tienes a la paciente allí 3 semanas en cama cuando pudiste operarle en el tercer día y no llega la placa porque ya se les acabó el dinero allá y en enero no hay dinero y está la gente en el hospital y llamar todos los días, oye, consígame la placa, consígame el tornillo y a veces eso tiene un costo enorme. Tiene un costo enorme que una persona se quede tanto día, pero al fin y al cabo son razones de dinero y de manejo presupuestal que tiene uno que estar, ¿verdad?, adecuándose para lograr salir adelante. Y son muchos casos los que se atienden cotidianamente. ¿Algo que se podría hacer, subrogar a una clínica particular o hacer algo para que nosotros en nuestra región, no sé, se nos descuente menos, yo no sé, a qué nivel se puede manejar, se nos descuente menos en el ISSSTE o todo o nada y se paguemos una clínica particular? Yo no sé. Bueno, le voy a decir, ok. Bueno, ya nomás digo esto y entramos en la sesión de preguntas. Le voy a decir sobre la subrogación, ¿no? Ya mencionaba el maestro que lo primero que te pone el gobierno federal, subroga servicios públicos, a servicios públicos, ¿ok? Si no hay
quien oferte y quien tenga la capacidad para ofertar el servicio público, ok, haz una licitación, consigue 3 presupuestos y subroga allí, pero este dinero es el que tienes. Ok, atiende en el público, en el privado, donde tú quieras, pero son los mismos 1,000 pesos. ¿Qué situación ha habido en el pasado? Y todavía traemos observaciones de Contraloría y situaciones muy serias de personales